Ok, jóvenes, bien, vamos a esta clase a revisar lo que se refiere a la siguiente temática: arquitectura inca, caminos y canales de riego, para lo cual vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en la clase anterior. Estuvimos revisando lo que se refiere a la diversidad productiva, pero principalmente nos centramos en dos elementos: el Andes de Puna, que se caracteriza por una gran distancia entre las cordilleras, ya vimos esta consideración, y el Andes de Páramo. Estos dos elementos hemos puntualizado y les pedí que por favor especifiquen las características del Andes de Páramo y el Andes de Puna. ¿Alguien tuvo alguna dificultad, algún inconveniente? Gracias. No. Bueno, vamos entonces con propiamente la arquitectura inca, caminos y canales de riego. Ese es nuestro nuevo tema. ¿Cuáles piensan que fueron los aportes que las culturas precolombinas dieron en cuestión de tecnología? ¿Cuáles eran los aportes que pudimos visualizar? No se olviden, cierren el audio, por favor. Algo que no deben hacer los Por padres favor. el día de mañana, por favor. Ya, listo. Entonces vamos a ir revisando esta perspectiva. Ok. ¿Cuáles son los aportes de las culturas precolombinas? ¿Alguien recuerda cuáles eran los principales aportes? ¿Qué aportes nos dejaron en cuestiones de, bueno, digámoslo en general, pero sobre todo arquitectónicas? ¿Cuáles eran estos aportes? ¿De qué cultura dicen de la Inca? De todas las precolombinas, tenían cuestiones muy similares, recordemos, que había ideas o perspectivas muy similares. ¿Cuáles eran estos aportes? El descubrimiento del número cero. Bueno, vamos a algo que sea común entre todos, entre incas, aztecas, mayas. ¿Cuáles eran estos aportes que las culturas precolombinas nos dieron? Sobre todo en cuestiones de tecnología. ¿Qué recuerdan? Bueno, eso es una imagen de Machu Picchu, estamos hablando sobre todo de la arquitectura inca, pero en general todas las culturas tuvieron algunos avances tecnológicos importantes. La escritura. ¿Qué escritura? No, no se olvide, precolombinas. Precolombinas, hablamos de aztecas, mayas e incas. Si algo no sabemos de los incas es justamente porque no escribieron. Los calendarios. Bueno, la utilización del calendario, sobre todo solar y lunar. Eso no olvidarse, que son calendarios en función de la agricultura. Por lo tanto, en agricultura deben realmente haber puntualizado algunos elementos importantes, algunas consideraciones importantes. Recordemos que uno de los elementos de las culturas precolombinas, aztecas, mayas e incas, fue, además de comprender cómo estaban posicionados los astros, les servía para la agricultura. Por lo tanto, crearon diferentes formas en las cuales cultivar. Acuérdense de los camellones, de estos lugares donde se asentaba la agricultura. Esos elementos es a los que nos estamos refiriendo cuando hablamos de aportes de las culturas precolombinas que dieron en general a la tecnología. También, obviamente, la incursión en cuestiones astronómicas, pero esa cuestión astronómica, ese estudio astronómico tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Principalmente entender los ciclos para el cultivo. Todas las culturas les interesó tener avances en cuestiones arquitectónicas y en cuestiones de la agricultura. Recuerden, cuando estuvimos revisando en una primera instancia lo que se refería al diseño, organización, funciones de las edificaciones,
producciones intelectuales, cuando revisamos la arquitectura y la astronomía, todos esos elementos tienen consideraciones que se pueden relacionar. Y uno de estos ámbitos son los avances en consideraciones, sobre todo en cuanto a la agricultura. El día de hoy vamos, como les decía ya anteriormente, a centrarnos sobre todo en los incas, que son quienes más nos atañen, revisando, por ejemplo, lo que había en Tiahuanaco y en Ollantaytambo. Tiahuanaco principalmente tenía una conformación preincaica, pero que tenía algunas ideas parecidas, sobre todo en cuestiones de observación de los astros y en cuestiones de la agricultura. Vamos a ver algunos elementos de las estructuras incas. Los incas alcanzaron gran desarrollo tecnológico en materia de ingeniería sobre todo. Más que inventores, los incas fueron grandes recopiladores y distribuidores de saberes desarrollados por otros pueblos. Acuérdense, ¿cuál es el dios principal de los incas? ¿Cómo se llamaba este dios? ¿Cómo era el dios padre de todas las cosas? Que estaba en Tiahuanaco también. Esta representación, búsquenlo. ¿Cómo se llamaba? Huiracocha. Viracocha, sí. Sí, Huiracocha, como se escribe, o Viracocha que se pronuncia, pero si nos damos cuenta ahí, solo en ese elemento, Tiahuanaco no es un pueblo incaico, es un pueblo preincaico, antes del dominio de los incas. Toman a un dios de una representación de otro pueblo. Los incas realmente tienen un avance en cuestiones técnicas porque supieron retomar elementos de otros pueblos e incorporarlos dentro de sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que Tiahuanaco, Ollantaytambo y otros pueblos, también de los pueblos de la parte de los quitus, fueron retomados por los incas cuando se conquistaron. Por lo tanto, y aquí no olvidarse, los incas fueron grandes recopiladores y distribuidores de saberes desarrollados por otros pueblos. Más que inventores, no son tanto inventores, tuvieron la posibilidad de retomar elementos de otros pueblos. Los incas tuvieron la visión de darles tecnificación y también una dimensión cultural y simbólica. Es decir, se apropiaron de otros pueblos porque los incas eran conquistadores, pero no destruyeron todo el conocimiento. Retomaron elementos que les servían y lo hicieron uno solo. Vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, cancha. Miren, en Ollantaytambo. La cancha inca, hasta ahora tenemos nosotros el concepto de cancha en nuestra mente. ¿A qué llamamos cancha? Hoy en día, ¿qué es una cancha? Contesten, jóvenes. ¿Qué es una cancha? Hoy en día. Díganlo de forma rápida. ¿Dónde se juegan los partidos? ¿Dónde se juegan los partidos? Y la palabra cancha es una palabra que proviene desde estas épocas. Es decir, que no es una consideración actual, pero tiene una diferencia. La cancha fue la unidad de composición arquitectónica más común. Consistía en un cerco rectangular, como vemos en la imagen de la izquierda, que albergaba 3 o más estructuras rectangulares dispuestas simétricamente alrededor de un patio central. Esta es la consideración de una cancha. No es lo que tenemos hoy en día en mente, pero sí tiene todavía esta visión de esta composición rectangular, como donde se juegan los partidos. Pero como podemos observar, era más una disposición arquitectónica guiada a otros fines. Los fines directamente, no todos,
saben, pero tiene una plaza central, por lo tanto puede haber sido una disposición comercial dentro de esta consideración. Aquí una cancha en Ollantaytambo para tener una visión propia de lo que es una cancha ya en una estructura concreta. No se olviden ir anotando estos elementos. Cancha inca, cuál es su composición y en algunos momentos veremos cuál es específicamente su función. Estas estructuras que se llaman callanca eran estructuras mencionadas como un galpón, es decir, una gran extensión de lugar cerrado en las que las crónicas presentaban por lo general con varias puertas, nichos y ventanas que cubrían los techos, como podemos ver aquí a dos aguas, es decir, a estos dos posiciones. Algo se ha encontrado y la imagen supone la reconstrucción de esta estructura. No es que literalmente estaba de esta forma como la encontraron. La paja se eliminó, pero esto es una reconstrucción. La callanca era un galpón para uso ceremonial. Callanca era un galpón para uso ceremonial. Como les decía, aquí en cambio en la cancha tenían varios usos. Podían ser usos comerciales, podían ser, bueno, tenían varios usos. Pero aquí específicamente la callanca era uso ceremonial. No se olviden anotarlo, por favor, cuál es el uso. De aquí de las canchas pueden poner varios fines, no solo uno, varios fines, tal vez internamente un comercio interno. Después vemos esta ushnu, estructura piramidal trunca y escalonada configurada a partir de la superposición de varias plataformas rectangulares. Si vemos, no es una sola estructura, sino que son varias plataformas, están construidas en plataformas de forma rectangular. Se encuentra presente en los centros administrativos estatales. El ushnu era una pirámide con fines administrativos. Era simplemente la administración del poder, entonces por eso se encuentran en las administraciones estatales. Como vemos en la imagen de la derecha, puede identificarse, no es una sola estructura, sino es la conformación de varias estructuras y tiene esta misma idea piramidal que hemos visto en otras culturas, pero el sentido no es ceremonial, sino principalmente administrativo de lo que se conoce. Tambo. Posadas construidas a lo largo de los caminos principales del Tahuantinsuyo, llamados mesones o ventas por los cronistas. Los tambo era un puesto de descanso en los caminos. Podemos sintetizarlo así. Como vemos en la imagen, aquí está el camino inca, que puede visualizarse aquí. Este es el camino y estos son los tambos, que son principalmente posadas, donde se podía descansar. Había de estos lugares también específicos para el Inca. Este es propiamente el camino del Inca. Ya cuando llegamos realmente al camino, el camino, que es el Capacñán o camino principal andino, constituye una serie de caminos conectados a uno solo. Uno de los grandes avances de los incas fue su sistema de caminos, que le permitió tener una conexión directa que partía desde el Cusco. Todo iba al centro, muy parecido a los caminos romanos. ¿Qué pasaba con los romanos? Todos los caminos llevaban a Roma y había interconexiones viales que permitían conectar con el camino central. La misma idea de los romanos en los incas. Y muy interesante porque sobre todo este camino, hasta la actualidad tenemos partes del camino inca. Como vemos aquí, caminos con muro de contención,
Estos caminos tenían calzada empedrada, camino definido por muros laterales y camino definido por piedras alineadas, es decir, que tenían diferentes formas. Pero era el camino principal porque por aquí, como ustedes pueden ver, pasaba el Inca. Es el camino real, el Capañán. Y hay varios caminos interrelacionados con este camino real. Así es el camino Inca. Estos son los caminos incas que pueden encontrarse con estos caminos definidos por muros o por piedras, pero que tenían una característica, tenían una calzada empedrada. Le permitía a los animales tener o afirmarse de mejor manera y así también una contención en las partes laterales. Aquí podemos ver directamente este camino inca y toda su estructura. Es un complejo sistema de estructuras donde el rojo es el camino inca. Hay otro posible trazado, pero de lo que se conoce, y hay límites. Cada uno de los pueblos se interconectaban con un camino central que iba de norte a sur. El Capañán o camino principal, no se olvide anotar esto, el Capañán o camino principal andino es un sistema de caminos, no es uno solo, sino que es un sistema de caminos. Era esta red de caminos que tenía una extensión de 60,000 kilómetros. Es un camino sumamente complejo. Miren aquí el camino como veíamos anteriormente, separados o definidos por piedras. No específicamente aquí no hay lineamiento con calzada, pero está delimitado el camino a través de piedras, con muros de piedras, ¿sí? Entonces había diferentes formas de delimitar este camino y en la parte sobre todo del camino real estaba principalmente empedrado. Miren aquí también, Ingapirca en el Ecuador tiene caminos que le permiten llegar de un lugar a otro y todos interconectados con el Cusco. Le permitió al Tahuantinsuyo tener una red vial que interconecte todas las partes. Sumamente importante el camino Inca y sobre todo el Capañán, que es el camino principal andino, que interconecta todos estos caminos laterales y que llevan a un punto central que es el Cusco. El Capañán estaba constituido por dos corredores paralelos, uno en la costa y otro en la sierra. El Cusco era el centro de todo el sistema. No se olviden anotar esto. Miren aquí otra representación que lleva del camino central hacia Machu Picchu, donde pueden ustedes observar ya la conformación completa de los caminos. Hay muros de contención y el camino está totalmente empedrado, lo cual es un avance sumamente importante dentro de los caminos. Vemos ahí varias formas: calzada empedrada, definido por muros laterales, camino definido por piedras alineadas. Vemos aquí piedras alineadas, los muros laterales y el empedrado. No se olvide anotar lo que está ahí. Capañán, el Capañán, es decir, el camino real, estaba constituido por dos corredores paralelos, uno en la costa y otro en la sierra. El Cusco era el centro de todo el sistema. ¿Cómo se preguntan ustedes? Lo que ven aquí. ¿Sí ven? Este camino rojo es el camino del Inca. Hay otro posible camino, pero no nos interesa tanto esa consideración de la interconexión. Pero vemos las líneas paralelas, una en la costa y otra en la sierra. Ese es el camino Inca. Y todos deben llegar dentro de la consideración al Cusco, es decir, que se interconectan. Y hay una red de interconexiones internas entre estos caminos. Por lo tanto, tenían un control de la costa y de la sierra con el camino Inca, con esta interconexión del camino Inca. El trazado del Capañán permitía recorrer las 4 regiones del imperio, las 4 regiones del Tahuantinsuyo, por lo que fue una enorme herramienta militar, económica, cultural y política. No se olvide anotar esto. El Capañán, no se olvide que es el Capañán, el camino principal andino, que está dividido en dos,
uno por la sierra, otro por la costa, que es paralelo principalmente, pero tiene interconexiones. Toda la red viales del camino Inca, toda, en su conjunto. Y este Capañán principalmente le permitió a los incas como herramienta de control, como herramienta tanto militar como económica, política y cultural. Los incas se apropiaron mucho de las culturas previas a su llegada. Por lo tanto, es muy relevante el camino inca para el dominio propiamente de estos territorios. Es muy importante tomar en consideración este camino como uno de los elementos más relevantes. Finalmente, vamos a revisar lo que se refiere a los canales de riego. La sequedad y la irregularidad, sobre todo, de la topografía de la cordillera de los Andes fomenta a la creación de sistemas de riego, mecanismos de almacenamiento de agua y sistemas de cauce de aguas. Cabe destacar que la técnica agrícola de los camellones consiste en combinar estas camas de cultivo con canales de riego. Es una mezcla. Pero miren cómo van haciéndose. Tienen hasta represas. Hay un sistema de canalización del agua más el sistema de andenes o terrazas. Hay sistemas de acueductos, los camellones que podemos ver por acá. Hay un sinnúmero de sistemas. Los incas avanzaron mucho en esta consideración. Su camino es importante para llevar un producto de un lugar a otro, para llevar las cuentas, para dominar, pero sobre todo el avance en cuestiones de canales de riego en general es muy importante. Cabe destacar que estas técnicas agrícolas les permitieron sobre todo tener un dominio. Los incas desarrollaron técnicas de ingeniería hidráulica que incluían ingeniosos sistemas de cosecha en aguas. Aquí está el sistema de riego, como pueden observar. Este es el sistema de riego dentro de la conformación de las terrazas. Y aquí los canales de riego. Miren cómo van llevando el agua. Todavía se mantienen estos elementos en algunas de las construcciones obtenidas en algunos lugares, sobre todo en la parte del Perú, que es lo que más se mantiene, así como el camino Inca. Y podemos observar estos elementos, cómo el agua va encauzándose y llevándose de un lugar a otro. Y en las terrazas, cómo se puede mantener el agua. Estas son las terrazas incas que ya hemos visto y que principalmente le permite cultivar y mantener el territorio dentro de estas empinadas. Los sistemas de irrigación, es decir, de riego, tuvieron mucha importancia para estas culturas. Por eso es que uno de sus mayores énfasis es el maíz. Dan tanta importancia al riego de maíz y sobre todo a la cosecha, que todas las festividades y todos estos elementos que se plasman en la cultura están ligados también a la alimentación. Y lo que veíamos anteriormente, el laboratorio Inca o también esta serie de andenes que nos permite tener una noción del entendimiento que los incas tenían sobre la agricultura. Es muy importante este entendimiento que ellos tuvieron para sostener no solo el imperio, sino más aún para entender el funcionamiento de los pisos climáticos. Comenzábamos nosotros la clase revisando el Andes de Puna y el Andes de Páramo. Cómo realmente determinar el control del alimento, que es el control de la sociedad en general.
Dos elementos, entonces. Vamos a recapitular la siguiente clase esta consideración, pero es importante que tomen en cuenta. Camino Inca. Relevante para llevar todos estos elementos. Dentro del camino Inca estaba el tambo y algunas estructuras importantes como el Ushnu, la Cayanca y la cancha. Dentro de estos caminos, la posibilidad era tener un dominio. Miren como aquí en esta representación el Inca está pasando por el mismo camino. Hay alimento, hay fuerzas de ejército que mantienen el control dentro de los pueblos. Era importante tener un dominio. Así el camino Inca traspasa todo el territorio del Tahuantinsuyo y tiene un control completo de todo el territorio. Fue importante para mantener el control. Sabemos que, no se olviden que es Capañán, que todos los caminos llevan al Cusco. El canal de riego es fundamental para la agricultura y también para mantener en los territorios altos, como vemos aquí en la primera imagen sobre Machu Picchu. Las terrazas no solo cumplen una función de cuestiones de la agricultura, sino para también sostener estos territorios. Bien, jóvenes, con eso vamos a cerrar esta clase. Podemos terminar ahí el video. Tomo lista y nos vamos.